Hoy es un día especial, hermanos. Hoy es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es verdad, en cuanto al nacimiento de Jesús, no hay una fecha clara, precisa, y hay diferentes opiniones. Pero en cuanto a la resurrección, muerte y resurrección de Jesucristo, hay mucho más claridad porque coincide con la fecha de la Pascua judía, la liberación del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, esclavizado por más de 400 y pico de años. Así que en este tiempo estamos celebrando la resurrección de Jesús. Un día de victoria, un día de luz, un día de triunfo. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, no se quedó en una tumba fría, sino que se levantó con poder y vive. Por eso los cristianos no seguimos solo buenas enseñanzas, buenas doctrinas, una buena palabra. Eso es muy bueno. Pero los cristianos seguimos a un Cristo que está vivo hoy, a un Cristo que nos conoce hoy, que podemos interactuar con Él hoy, que interviene en nuestras vidas hoy. Los cristianos no seguimos enseñanzas solamente como las siguen, digamos, los seguidores de Gandhi, de Buda, de Confucio, de José Smith, de todos esos líderes religiosos que siguen sus enseñanzas, pero ahí están sus restos. Nosotros seguimos a un líder que está vivo, que me conoce hoy, que interviene en mi vida hoy, porque Él se levantó de entre los muertos y está vivo. Bendito sea el Señor. Se levantó con poder. Mateo 27, a partir del versículo 62, dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, es decir, de la Pascua, es decir, el viernes, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, refiriéndose a Jesús, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y se los roben y digan al pueblo: Él ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato le dijo: una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Además de poner una guardia, sellaron la piedra. Es decir que el mensaje de que Jesús iba a resucitar estaba claro para los religiosos de la época, y ellos trataron de evitar que hubiera una confusión, un engaño, que los discípulos se robaran el cuerpo y luego dijeran: Él resucitó, no está ahí. Por eso mandaron a asegurar el sepulcro de 3 maneras. Una piedra bien grande de un par de toneladas, que no se podía rodar así tan fácilmente. Pusieron una guardia fuerte, de esa guardia que no podían penetrarle fácilmente, y si ellos se quedaban dormidos en algún momento, eran todos puestos en la cárcel, creo que hasta muertos, sus familias, sus vestidos, y además pusieron el sello romano, que consistía alrededor de la piedra, por la parte de afuera, poner una especie de cuerda. Si esta es la piedra, ponían una cuerda de allá hasta acá, y donde pegaba la cuerda ponían arcilla, ponían una especie de cemento para que esa cuerda quedara intacta, de modo que nadie podía mover esa roca sin romper ese sello, que era muy, muy, muy respetado. Al otro día, en el capítulo 28 de Mateo, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto. Fue uno de los acontecimientos que aconteció, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé
que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Bueno, para las personas que bregan en activismo y las mujeres y el feminismo, las primeras personas que recibieron la noticia de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Gloria a Dios por esto. Bendito sea el Señor. Y las que fueron a anunciarlos. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Y de repente Jesús les salió a encuentro. La primera aparición también fue a las mujeres, diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, mientras ellas iban, dice el versículo 11, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Sobornaron, hermanos, parece que eran dominicanos. Y ellos, y hablando mentira, ¿verdad? Engaño. La política, hermano, eso no es de ahora. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso, hermano, hasta hoy en día, yo cada vez que oigo noticias la cojo así con pinzas. Yo no soy de lo que estoy reproduciendo todas las informaciones que aparecen por ahí, porque las informaciones se manipulan. Desde ese tiempo se manipuló una información, se diseminó por toda la región y quién sabe si por todo el imperio, que ese dicho se divulgó por un dinero que dieron a esas personas. Vamos a decir, en el día de hoy serían periodistas, encargados de medios, qué sé yo, personas que están en las redes, personas que están en periódicos, le dan dinero y entonces las noticias se diseminan. Entonces, hasta el día de hoy que se estaba escribiendo eso, decían que los discípulos habían robado el cuerpo. Claro, ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de lo absurdo de esto, ¿verdad? Porque, como todos recordamos, al leer la palabra, los discípulos estaban encerrados, estaban temerosos, habían abandonado a Jesús, habían salido corriendo. Es decir, que ellos no tenían el valor de que para enfrentarse a una guardia romana, mucho menos a disponerse a mover la piedra, mucho menos a romper ese sello. Lo que ellos dijeron era, ellos vinieron mientras estábamos dormidos, ellos robaron el cuerpo. Realmente un absurdo, ¿verdad? Porque imagínense los discípulos tratando de mover esa enorme piedra con todos los soldados dormidos. Ni uno se había despertado, suponiendo, ¿verdad? Todos dormidos y ellos haciendo una terrible bulla, moviendo una piedra, sacando un cuerpo, y que ni uno de los guardias se hubiera despertado. Eso es realmente absurdo. También, bueno, digamos que sí, que lo llegaron a hacer, que le echaron un somnífero a los guardias, le echaron un polvito, una cuestión, y se durmieron todos, y ellos se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo estos discípulos temerosos, estos discípulos con ética, con valores, iban a salir ahora a proclamar una mentira, sabiendo ellos que el cuerpo de Jesús había sido muerto, ¿verdad? Que Jesús había sido muerto, y ellos entonces ahora diciendo que no, que él había resucitado, teniendo ellos el cuerpo muerto? ¿Y cómo ellos se iban a arriesgar, a dedicarse a predicar este evangelio, sufriendo ellos la muerte por un líder que realmente no había resucitado, que ellos tenían la constancia de que había muerto y que no había resucitado? O sea, todas las explicaciones son realmente absurdas.
los evangelistas, cuando hablan de esta enorme piedra, usan varios términos en griego. Era una piedra muy pesada, la movieron, la rodaron y la inclinaron, la llevaron hacia arriba. Es decir, esto tenía que ser un acto sobrenatural. Aún las mismas mujeres, cuando iban a ver el cuerpo de Jesús, una de las preguntas de ellas era: ¿quién nos moverá esta enorme piedra? ¿Quién nos va a mover esta piedra? De modo que todas las vueltas que uno pudiera dar, uno tiene que caer en una conclusión: Jesucristo resucitó. Jesucristo se levantó de entre los muertos y vive hoy. No hay restos de Jesús, no hay restos de Jesús. Se levantó y se levantó con poder. Hay personas incluso que han tratado de demostrar que eso es una mentira y se han puesto a estudiar el hecho y a investigar en los escritos de aquellos tiempos y a investigar arqueológicamente, y han tenido que caer de rodillas frente a Jesús, al Jesús vivo, crucificado pero vivo, resucitado, y reconocer que Él vive. Incluso uno de los grandes escritores era un judío a favor de Roma. Ahora no me acuerdo si era Flavio Josefo o Plinio, o ambos escribieron acerca de la resurrección de Jesús. Es increíble, un historiador de aquellos tiempos. En la Biblia hay profecías, no solamente de la muerte de Jesús, sino también de muchos detalles, incluyendo la resurrección de Jesús. El mismo Jesús predijo su muerte y anunció también su resurrección. Por ejemplo, no voy a leer todos estos textos, pero en el Antiguo Testamento se habla de la traición de Judas. Eso está todo documentado en la palabra de Dios. Que Jesús iba a ser acusado por falsos testigos. Que durante su juicio estos falsos testigos estuvieron presentes. Que cargaría con nuestras transgresiones. Que sería condenado con transgresores, como fue condenado con 2 ladrones. Que sus manos y sus pies serían clavadas, que iban a echar suerte sobre sus vestidos, que le darían hiel y vinagre. Todo eso está profetizado. Que iba a ser golpeado, escupido, que iba a ser enterrado entre los ricos. Porque algunas personas dicen: no, hay profecías que uno mismo la puede cumplir. Como por ejemplo, hay una profecía que dice que Jesús iba a entrar en Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Claro, él podía cumplir esa profecía. Búsqueme un asno y yo voy a entrar y cumplo la profecía. Hay profecías que sí, que se pueden cumplir, pero todas estas no era posible cumplirlas por la persona misma, que iban a echar suerte sobre sus vestidos, que le iban a dar hiel y vinagre, que iba a ser golpeado y escupido, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que iba a ser enterrado entre los ricos, que sería desamparado por Dios, que iba a ser abandonado por sus seguidores, que sería maltratado, que sería como un cordero sin mancha ni pecado. Hay montones de profecías. El Salmo 16 dice que no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. El Salmo 49 habla, hay tantas profecías. Jesús mismo habla de su resurrección. Dice, por ejemplo, en Juan 10:18, nadie me arrebata mi vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para recibirla. Dice en Mateo 16:21, entonces, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Eso dice Jesús hablando de su propia vida. Mateo 17:9, mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Por eso,
Cuando Jesús murió, estos religiosos dijeron: aseguren ese cuerpo para que la situación no se nos complique. Y ellos se encargaron de asegurar ese cuerpo. Sin embargo, nada ni nadie pudo retener el cuerpo de Jesús en la tumba. No hay otra explicación, sino que Jesús se levantó de entre los muertos. Y esa es la gran importancia del cristianismo. La columna principal del cristianismo es que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no resucitó, todo lo que creemos, todo lo que pensamos acerca del más allá de Cristo, de los pecados, de la salvación, del señorío de Cristo, todo eso se va abajo. Por eso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto clave del cristianismo. Por eso yo digo, una de las razones por las cuales yo creo en el cristianismo es porque Jesús, al estar vivo, hoy en día me transforma de verdad. No es un lavado de cerebro, no es que estoy siguiendo una serie de enseñanzas y creencias que alguien me está manipulando, sino que la vida de Jesús, ese Cristo que está vivo, ha entrado en mí, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él, a través de su Espíritu Santo, está en nosotros y hace una obra milagrosa de transformación. No solamente que perdona nuestros pecados, que nos da vida eterna, nos da una herencia en los cielos, sino que nos da el poder, la fuerza para vivir aquí en esta tierra con su gracia, con su Espíritu Santo en nosotros. Por eso la resurrección de Jesús lo corona como Dios mismo. La resurrección de Jesús nos da una plena confianza en todas sus promesas, todo lo que Él dijo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Todas las promesas de Jesús se cumplen y son verdad, porque todas dependen de que Jesús resucitó. Si fuera un muerto más, un líder más, ¿con qué poder, con qué autoridad pudiera Jesús llevar a cabo sus promesas con nosotros hoy en día? Pero Él es quien ha dicho: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo perdono los pecados. El que viene a mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Hay tantas y tantas promesas que si Jesucristo no hubiera resucitado, todas estas promesas se caen. Pero nosotros podemos confiar, creer en todas estas promesas, porque Él resucitó. Además, si no hubiera resucitado, no hubiera quedado ni siquiera como un buen maestro, sino que hubiera quedado como un farsante, porque dijo que iba a resucitar y no lo hizo. Entonces, la resurrección es la clave del cristianismo, hermanos. Por eso nosotros no seguimos a un Cristo que está crucificado, a un Cristo muerto. No hacemos procesiones con una figura de Cristo y besamos sus pies y lamentamos y lloramos. No, recordamos su muerte como una muerte que nos libró del pecado, como una muerte que nos imparte vida, que rompe cadenas, como hicimos el miércoles. El miércoles estuvimos recordando el gran sacrificio de Jesús, pero nosotros no seguimos a un Cristo muerto, seguimos a un Cristo que está vivo. Y porque Él resucitó, nosotros sabemos que la muerte no es el final. Que cuando nosotros partamos de este mundo, no nos van a tirar al hoyo y ya, y ahí nos vamos a quedar. No, porque Él resucitó, nosotros tenemos esperanza de resucitar también juntamente con Él. Él fue el primero, nosotros vamos a seguir después de Él. También todos nosotros atravesamos por dificultades, por conflictos, por problemas difíciles, por tristezas. La resurrección de Jesús nos da esperanza.
sabiendo que esto no es todo, que un día todo esto pasará. La resurrección de Jesús apunta al más allá. Aún cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que anunciamos su muerte, pero también proclamamos su resurrección y proclamamos su venida otra vez, porque tenemos esperanza que esto no es todo. Los padecimientos que estamos recibiendo en este tiempo, esto no será para siempre. Las injusticias que pasamos hoy en día, esto no será para siempre. Enfermedades, conflictos, situaciones difíciles. Nosotros tenemos una esperanza que así como Él resucitó, nuestros cuerpos no quedarán en la tumba, nuestros cuerpos se van a levantar, van a resucitar, y aún más, la Biblia dice que se van a levantar con un cuerpo semejante al de la gloria de Jesucristo. Seremos tal y como Él es, porque así le veremos. Porque Jesucristo resucitó, hermanos, tú y yo podemos permanecer fieles al Señor en este tiempo. Miren, hermanos, la vida cristiana no es para vivirla en nuestra propia fuerza, en nuestra humanidad. La vida cristiana es para vivirla en el poder del Espíritu Santo. Y eso se logra solamente porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y la Biblia enseña que ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que viene a nuestras vidas y vivificará nuestros cuerpos mortales, obrará en nuestra naturaleza caída, nos ayudará a caminar en santidad, en pureza, en obediencia, en fidelidad a Dios por el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo ha sido el testimonio de la iglesia, fue el testimonio de los apóstoles. Es verdad, en el libro de los Hechos ellos anunciaban, sí, Cristo murió, pero inmediatamente hablaban que Él resucitó y que su líder estaba vivo. Por eso nosotros no predicamos solamente un sistema de creencias y doctrinas, sino que predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que interviene en nuestras vidas hoy, que sana nuestras vidas hoy, que restaura nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras naciones hoy, que perdona los pecados hoy. Un Cristo vivo que nos transforma desde adentro hacia afuera hoy, que liberta al cautivo, aquel que está atado de lo que sea. Cristo vivo, Cristo obra, Cristo reprende al enemigo y Cristo nos liberta en este día. Hoy Cristo cambia las vidas, hoy Cristo escucha nuestras peticiones hoy. Los que le oran a Gandhi o a Buda o a Confucio, a quien fuera, saben que no le va a escuchar. ¿A quién oran? Nosotros oramos a un Dios vivo, a un Cristo vivo que nos conoce, que nos entiende, que provee para nuestras necesidades, que nos sostiene en medio de pruebas difíciles. La resurrección de Jesús es única. Otras religiones tienen sistemas de creencias, sistemas de doctrinas. Solo los cristianos tenemos a un Dios que se humanizó, que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros, que murió por nosotros y que resucitó en poder y gloria para gobernar para siempre. Podemos buscar todas las tumbas de todos esos grandes hombres y líderes y todos los restos están ahí. La única tumba que está vacía es la tumba de Jesús. Aleluya. Dice la Biblia que si Cristo no resucitó, fíjense qué interesante esto. En el libro de Corintios, capítulo 15, dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es hueca, es vacía y aún estamos en nuestros pecados. Es decir, que el sacrificio de Jesús fue tremendo, su muerte en la cruz tremenda.
Pero lo que corona la muerte, el sacrificio, la expiación, el perdón por los pecados, lo que corona y hace que esa acción sea válida, efectiva para todos nosotros, es la resurrección de Jesucristo. Porque si no, dice aquí, que no tuviéramos perdón de pecados si Cristo no hubiera resucitado. Y aún dice Pablo, y nosotros estaríamos predicando una falsedad y seríamos encontrados como falsos mensajeros de Dios. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros hemos podido renacer, hemos podido tener una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos, hermanos, privilegiados. Tenemos una excelente palabra de Dios, tenemos doctrinas de Dios, tenemos la verdad de Dios, pero más que eso, tenemos a un Cristo vivo, a un Cristo que sufrió como yo, que me conoce, que me entiende, que tiene planes conmigo, que ha dado todo de sí, que intercede por mí. Nosotros somos privilegiados, hermanos. Como yo digo, yo no sé por qué yo estoy aquí, no lo sé. Si Dios me eligió, si yo decidí, lo que fuera, el asunto es que estoy adentro, que Dios me ha salvado, que Dios me ha dado nueva vida, que Él me ha ayudado, que durante todos estos años que tengo conociendo al Señor, desde el año 75, puedo decir que siempre Dios ha sido bueno, fiel, amoroso, poderoso. No tengo una queja de Dios. A veces y muchas veces no entiendo a Dios, eso es otra cosa, pero siempre confío en su mano, confío en su gracia, confío en su sabiduría, confío en sus planes, confío en sus propósitos, y aunque no entienda, sigo creyendo en Él, porque yo sé que Él tiene lo mejor para mí. Y un día, hermanos, un día, yo no sé cómo será ese día, dice la Biblia en Apocalipsis, que veremos su rostro. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Un día le veremos. Un día vamos a verle. Un día nos veremos nosotros con un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día, hermanos, todo esto pasará. Y no es por buenas doctrinas, no es por buenas enseñanzas. Eso es importante. Pero es porque Jesús no se quedó en la tumba. Él dijo, nadie quita mi vida, yo la entrego y yo la recibo otra vez. Porque se levantó con poder de entre los muertos. Por eso Él te entiende hoy, te puede librar hoy, rompe cadenas hoy. Por eso acudimos a Él hoy, nos sentimos confiados en Él, porque es un Dios que se humanizó, se encarnó, sirvió, murió y resucitó con poder. Hoy me puedo acercar a Él. Hoy puedo ir a Jesús, hoy puedo ir a mi Padre Celestial en medio de mis angustias, en medio de mis problemas, y voy a encontrar, como dice el libro de Hebreos, socorro, voy a encontrar ayuda en Dios. Estamos confiados en el Señor y agradecemos al Señor por su obra. Cierra tus ojos y dale gracias a Jesús, dale gracias a Dios por la obra que Él ha hecho. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu obra maravillosa. Gracias, Jesús, por tu poder. Gracias, Señor, que te levantaste con poder de entre los muertos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te exaltamos, te adoramos. Adora a ese Cristo vivo. Adora a ese Cristo que te conoce, que te ama. Adórale, exáltale, levanta una alabanza, porque Él la escucha
Él está aquí en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por eso alabémosle, glorifiquémosle, démosle gloria. Aleluya. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Ponte de pie y bendice su nombre. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Exaltado seas, exaltado seas, exaltado seas. Nadie como tú, Señor, nadie como tú, oh Dios. Nadie como tú, Señor. Aleluya. Levanta tu voz. Levanta tu voz en adoración. Y su reino no tendrá fin. Merece toda la gloria. De exaltación a nuestro Rey.
ti, oh Rey, a ti, oh Rey. Vamos a ver, ustedes solos, fuerte. Aleluya. Siempre debemos exaltar a nuestro Dios, pero un día como hoy estamos celebrando esa resurrección poderosa, ese glorioso levantamiento, esa acción que ha sellado todo lo que Jesucristo dijo, enseñó. Esa acción ha sellado todo, y por la resurrección tenemos hoy perdón de pecados, vida eterna. Por la resurrección de Jesucristo tenemos hoy una vida nueva. Se han roto nuestras cadenas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera terminar en este día haciendo un llamado especial. Si tú no conoces a este Cristo vivo, a este Cristo bueno, a este Cristo poderoso, glorificado, que hoy tú abras tu corazón a este Jesús, diciéndole: Señor, yo reconozco que tú te levantaste de entre los muertos, reconozco que tú eres el Señor, el Salvador de mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Vamos a orar, y después me gustaría orar por ti, tanto los que están en sus casas como los que están aquí. Cerremos nuestros ojos y oremos juntos. Si tú quieres tener este encuentro con Jesús, si tú sientes que Jesús te ha llamado, si tú sientes que este es tu día de salvación, es el día para acercarte a Dios, no para cambiar de iglesia ni cambiar de religión, sino para acercarte a Dios de verdad. Vamos a orar juntos y repite conmigo: di, Señor Jesús, gracias por tu gran amor. Gracias porque moriste en la cruz por mí y te levantaste con poder y gloria. Reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida hoy. Te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador.
Gracias, Señor. Gracias por morir por mí. Gracias por levantarte de la tumba de entre los muertos. Y gracias por habitar en mi corazón. Amén y amén. Me gustaría orar por todos aquellos que hicieron esta oración, tanto los que están aquí como los que están en sus hogares. Si tú hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano bien en alto, porque me gustaría orar por ti. Amén, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar por ustedes. Ahí en sus asientos, pónganse de pie, por favor, los que recibieron, los que hicieron esta oración. Y vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti por estas vidas, Señor. Pedimos tu bendición, tu presencia, tu gracia, tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Levantamos estas vidas, Señor, que están en sus hogares, que están aquí, Señor, que de una manera tan humilde, tan sencilla han abierto sus corazones a ti. Ahora, Señor, nosotros te pedimos que tú soples sobre ellos tu Espíritu Santo. Sopla sobre ellos tu presencia. Llénale, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu poder. En tus manos los ponemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que se queden así mismo de pie, porque las hermanas pueden pasar, por favor. Le van a llevar un presentico. Si ustedes quieren que nos pongamos en contacto con ustedes, pase por favor. Si quieren que nos pongamos en contacto con ustedes, luego pueden llenarnos sus datos y nos vamos a poner en contacto. Si no desean ponerse en contacto con nosotros o que nos pongamos en contacto con ustedes, no hay ningún problema. No quieren dar sus datos, no hay ningún problema. En nuestra iglesia tenemos grupos de hombres, de mujeres, de parejas, de jóvenes, y nos reunimos aquí domingos como hoy a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. Para los que están en sus hogares, estamos en la República Dominicana, en Santo Domingo, en la calle Paseo de los Periodistas, 102, en el ensanche Miraflores. Ahí va a aparecer los datos de nuestra iglesia, a donde puedes escribir o puedes llamar, puedes ponerte en contacto con nosotros. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. No se sienten hasta que no reciban este presentico que tenemos para ustedes. Que Dios nos bendiga y que la paz de Dios sea con nosotros.